El Plan Pirineos es un ambicioso proyecto impulsado por el Departamento de Medio Ambiente para la depuración de las aguas de los 292 núcleos habitados de las 4 comarcas pirenaicas. En total se ejecutarán 297 actuaciones que permitirán generar empleo y riqueza en el territorio. En primer lugar, una fuerte inversión, más de 350 millones de euros en casi 300 actuaciones. Estoy hablando de lo que supone la inversión más el mantenimiento y gestión durante esos 20 años. En segundo lugar, una potente creación de empleo. Estudios económicos prestigiosos han estimado en unos 7.000 puestos de trabajo lo que va a suponer el impacto socioeconómico de la puesta en marcha del Plan Pirineos en el conjunto del territorio. Estas serán las primeras obras declaradas de interés general del Estado que Aragón acomete gracias al convenio firmado entre el Ministerio y el Departamento de Medio Ambiente. La aplicación del sistema de concesión de obra pública va a permitir la agilización de las inversiones necesarias. Tanto valor como el dinero que nos permite hacer estas obras, en este caso en el contexto general de lo que es las obras hidráulicas en Aragón, lo tiene el hecho de que la Administración General del Estado confíe en la Administración Autonómica Aragonesa para hacer este tipo de obras. Si nosotros tuviésemos esa misma posibilidad en otras obras hidráulicas, pues muchas de las obras pendientes, y esto es importante decirlo en Huesca, del Pacto del Agua, y revisadas por la Comisión del Agua, ya estarían hechas. Cuando el Plan Pirineos esté en pleno funcionamiento, Aragón depurará más del 90% de sus aguas residuales, cumpliendo con la normativa europea.